Crece el rechazo internacional a la orden de arresto emitida por la Fiscalía Madurista contra el líder opositor Edmundo González Urrutia, que lo acusa de supuestamente usurpar las funciones del Consejo Nacional Electoral tras declararse ganador de las elecciones del 28 de julio con el respaldo de las actas recogidas por los testigos electorales. Estados Unidos recordó que pese a estos cuestionados resultados anunciados por el CNE, Nicolás Maduro fue el perdedor de los comicios, mientras la ONU reiteró que hay un clima de miedo en Venezuela. En América Latina, 9 países se unieron en un comunicado conjunto para rechazar la orden de detención contra Edmundo González. Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay condenaron en unanimidad lo que calificaron como prácticas dictatoriales. Dicha orden de aprehensión cita varios supuestos delitos que no son más que otro intento de silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana y constituye persecución política. Chile se sumó. A través de la Cancillería, el gobierno de Gabriel Boric emitió una misiva que pidió al régimen madurista respeto a los derechos humanos del opositor. El gobierno de Chile hace un llamado a que se respeten los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos. La administración del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, criticó la falta de garantías judiciales mínimas y las constantes detenciones arbitrarias. Muestran claramente la persecución política, el irrespeto a la separación de poderes y de las garantías del debido proceso. Desde Estados Unidos, Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, reiteró que Maduro perdió en las urnas ante Edmundo González, candidato del mayor bloque antichavista de las presidenciales del 28 de julio. En lugar de reconocer su derrota electoral y prepararse para una transición pacífica en Venezuela, Maduro ha ordenado ahora la detención del líder democrático que lo derrotó abrumadoramente en las urnas. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU aseguró que existe un clima de miedo en el país y expresó su preocupación al respecto. Hay un clima de miedo en el país en este momento. Instamos al gobierno a garantizar que se tomen todas las medidas de conformidad con las leyes internacionales de derechos humanos, con transparencia y a que tome previsiones para resolver esta disputa de forma pacífica. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó el arresto del líder opositor Edmundo González Urrutia. Certifica. Horas antes, la Fiscalía General había pedido su captura por presuntos delitos vinculados a los comicios, incluyendo desobediencia de leyes, usurpación y conspiración. La orden de arresto, aprobada en minutos, sigue el desacato de 3 llamados a González a declarar ante el Ministerio Público, como parte de una investigación penal en su contra por la publicación de actas en una página web. La líder opositora María Corina Machado dijo en sus redes sociales que esta orden no afectará a Edmundo. Han perdido toda la noción de la realidad. Amenazando al presidente electo, solo lograremos cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González. Serenidad, coraje y firmeza. Avanzamos. Desde la clandestinidad, en su última aparición en video el pasado domingo, Edmundo dijo que no se presentaría a la citación, pues no contaba con garantías del debido proceso. Y también hay reacciones desde Europa a esta solicitud de la Fiscalía Madurista de detener al opositor venezolano Edmundo González. Nuestro periodista Andrés Gil desde España tiene el pronunciamiento del ministro de Exteriores del gobierno español. Andrés, buenas tardes, adelante con tu informe. Hola, muy buenas tardes. Las expresiones que hemos conocido aquí en Europa son de absoluto rechazo a la orden de detención en contra de Edmundo González en Venezuela. El gobierno de España, a través de un mensaje publicado por el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez, dijo que condena lo que considera un intento de cercenar los derechos fundamentales de González y de la oposición. En términos prácticamente similares se había referido minutos antes la ministra portavoz del gobierno de España, Pilar Alegría. España defiende los derechos políticos y la libertad de expresión y manifestación de todos los venezolanos. Condenamos cualquier intento de cercenar los derechos fundamentales de Edmundo González. España, por supuesto, protege, como no podía ser de otra manera, la libertad de expresión y de manifestación de todos los venezolanos y además, especialmente cuando estamos hablando de los líderes políticos de la oposición y, por tanto, ya le traslado además el propio ministro de Asuntos Exteriores lo hacía esta mañana, que rechazamos, como no podía ser de otra forma, cualquier intento de cercenar sus derechos fundamentales.
Por su parte, el Partido Popular, principal partido en el Congreso de los Diputados de España, expresó a través de un mensaje de su presidente Alberto Núñez Feijóo que lo que busca Maduro tras su derrota es acallar a la oposición y pidió que España lidere en la Unión Europea el apoyo a los venezolanos para que logren cambiar de sistema tal como lo decidieron en las pasadas elecciones del 28 de julio. El partido Vox de Santiago Abascal, tercera fuerza en el Parlamento, por su parte, expresó que quiere ver a Nicolás Maduro pudriéndose en la cárcel y dijo que hay una complicidad disimulada frente a lo que está pasando en Venezuela por parte de Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, y de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Externos. Por cierto, Borrell también emitió un mensaje a nombre de la Unión Europea condenando la orden de detención en contra de Edmundo González y pidiendo que cese de una vez la persecución, la represión, el acoso en contra de la oposición y de la sociedad civil en Venezuela. Rechazo categóricamente la orden de aprehensión contra Edmundo González y exhorto a las autoridades venezolanas a que respeten su libertad, integridad y derechos humanos. Basta de represión y acoso a la oposición y a la sociedad civil. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada. Sobre el riesgo que corre la integridad física y la libertad del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, consultamos la opinión de Miguel Enrique Otero, editor presidente del diario El Nacional de Caracas, exiliado aquí en España. Bueno, es crónica de una muerte anunciada. Maduro dio un golpe de Estado cuando se autoproclamó presidente con unos números que no concordaban con nada, con unas elecciones que no tenían escrutinio. El único escrutinio es el que tiene la oposición. Ellos inventaron unos números, dieron un golpe de Estado. Y bueno, van profundizando en la represión. Ellos quieren acabar con el país democrático. Ellos están en una esquina arrinconados a la defensiva, concentrando todas las fuerzas represivas en manos de Maduro y ahora de Diosdado, creando un régimen dictatorial como los regímenes antiguos. Y bueno, una de las consecuencias es que tengan que dictar órdenes de captura a Edmundo González, por ejemplo, una orden de captura en la cual no pueden demostrar absolutamente nada porque Edmundo no ha hecho nada que infrinja la ley. También hay un mensaje de rechazo por parte del gobierno de Italia, el gobierno de Giorgia Meloni, a través del viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, quien volvió a pedir la libertad de los presos políticos en Venezuela y expresó solidaridad con Edmundo González. Información desde Madrid. Una feliz tarde para todos. Un abrazo. Buena tarde, Andrés. Gracias. Y en una nueva amenaza, Nicolás Maduro llamó cobarde a Edmundo González y lo acusó sin pruebas de la violencia durante las manifestaciones, así como de los apagones del viernes pasado. Entonces este señor cobarde que da órdenes de contratar comanditos, que avala la violencia que sufrimos, que avala el golpe eléctrico del viernes pasado, este señor cobarde González Urrutia se da el tupé de decir que no, él no reconoce leyes, él no reconoce nada. ¿Qué es eso? Eso es inadmisible. Por eso sé que la inmensa mayoría de las personas que vivimos en este país, ciudadanos y ciudadanas de Venezuela, están de acuerdo de que las leyes funcionen, de que haya orden, de que se respete la Constitución y de que hagan sus trabajos los poderes públicos. El gobierno de República Dominicana, Roberto Álvarez, dijo que su gobierno no participó en la investigación de Estados Unidos que llevó a la confiscación en Santo Domingo del avión usado por Nicolás Maduro. También informaron que la aeronave estaba en reparaciones en un taller. En mayo, el Ministerio Público recibió una solicitud de cooperación jurídica internacional para que fuera inmovilizada o secuestrada una aeronave Dassault Falcon 900EX con el fin de, decía la solicitud, comillas, realizar registros de evidencias y objetos vinculados a actividades de fraude, contrabando de bienes para actividades ilícitas y lavado de activos. Fin de la cita de la solicitud. 2 de septiembre se recibió una nueva orden judicial autorizando la entrega de la aeronave al Estado requirente, es decir, a Estados Unidos. Ni el gobierno dominicano ni el Ministerio Público han participado del proceso de investigación de Estados Unidos. Solamente se requirió esa cooperación jurídica internacional y, como se cumplió con las normas indicadas y se obtuvieron sendas órdenes judiciales, el Ministerio Público cumplió
con lo ordenado por los tribunales. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene listas las sanciones contra 15 funcionarios del régimen venezolano que serían emitidas en las próximas horas. La información fue confirmada a NTN 24 por altas fuentes diplomáticas estadounidenses. Y esta noticia se conoce luego de la confiscación del avión de Nicolás Maduro comprado a través de una empresa fantasma y que Estados Unidos no descarta haya sido usado para traficar drogas. Nuestro periodista José María del Pino desde Washington, D.C. con la información. ¿Qué tal? Buenas tardes, José María. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo desde el Centro de Prensa NTN 24 en los Estados Unidos. NTN hasta ahora puede confirmar la información que ha circulado en otros medios de comunicación y es información que manejábamos hace varios días sobre una seguidilla de sanciones que va a aplicar el gobierno de los Estados Unidos contra funcionarios o familiares de funcionarios de la dictadura venezolana. Esta información fue confirmada por hartas fuentes de la diplomacia de los Estados Unidos, integrantes del Departamento de Estado de este país. Y les podemos decir que no saldrán aún esas distintas sanciones. Nos han dicho hace muy poco desde la Casa Blanca el encargado de Seguridad Nacional, John Kirby, dice que por ahora no hay nada que anunciar, pero que Estados Unidos mantiene una política de elevar las sanciones contra la dictadura, más aún cuando la fecha del nuevo mandato de Nicolás Maduro en enero se comienza a acercar. Pero en el ámbito de las especulaciones y las teorías, lo que hemos podido recabar es que existen distintos sancionados que serían miembros del Consejo Nacional Electoral y también del Tribunal Superior de Justicia. No se habla específicamente que sean ellos, sino que también podrían ser familiares de ellos que se encuentren viviendo en Estados Unidos o en países aliados a los Estados Unidos sobre los cuales las sanciones económicas tengan efecto. Es decir, por ejemplo, si un miembro, un rector del CNE tiene a un hijo o a su señora viviendo en Estados Unidos o alguno de sus países aliados, es sobre ese patrimonio donde podrían estar estas sanciones. También quiero comentarles que esto ocurrió recién, así que lo tengo anotado aquí, estoy justo en mi computador, recién nada más estábamos en NTN 24 en esta conversación con la Casa Blanca. Quiero contarles lo que ha dicho John Kirby respecto a la orden de arresto contra Edmundo González. Dice: los Estados Unidos se unen a distintos países que son sus socios internacionales en la condena a la injustificada orden de arresto contra Edmundo González por supuestamente incitar la violencia. Lo que, por cierto, dice Kirby, no es para nada fidedigno. También agrega un poco más adelante que es otro ejemplo del esfuerzo de Nicolás Maduro por mantenerse en el poder bajo el uso de la fuerza y también el renegarse a reconocer el triunfo que el señor González obtuvo el 28 de julio. Así que dice que en coordinación con esos países, y aquí comienza ya la noticia, se está considerando un amplio rango de acciones y sanciones para demostrarle a Maduro y a sus colaboradores que las acciones que están tomando en Venezuela tendrán consecuencia. Eso es lo que dice el máximo asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, recién. Y es la palabra oficial de la Casa Blanca en esta condena contra la orden de arresto de Edmundo González. Finalmente, esto tiene un contexto en las sanciones que, como los digo, comienzan a avanzar y comienzan a elevarse de los Estados Unidos contra el régimen venezolano. Ayer pudimos ver la confiscación de un avión en República Dominicana que fue trasladado a Fort Lauderdale y queremos compartirle la siguiente declaración de José Figueroa, uno de los agentes que participaron en la operación, porque Estados Unidos no descarta que este avión, junto con trasladar a Nicolás Maduro, pueda haber sido eventualmente utilizado como un avión para transitar droga. Veamos. La investigación continúa y no quisiera entrar en esos detalles ahora mismo. Sí le puedo decir que nosotros tenemos una historia combatiendo la corrupción y el lavado de dinero en Venezuela. Hemos interrumpido el flujo de sobre 2 billones de dólares, confiscado más de 700 millones de dólares y hemos acusado a más de 30 oficiales del régimen de Maduro y sus asociados.
El equipo de NTN 24 puede confirmar entonces que habrá sanciones. Aún no les podemos confirmar en qué hora será, si será hoy día o en las próximas horas. Será de a grupos de a 15 sancionados, partiendo por 15 seguramente esta semana y luego escalándolo hasta potencialmente 60. Todo mientras crece la presión internacional y las sanciones de Estados Unidos y sus aliados contra la dictadura venezolana, que se niega a reconocer el triunfo de Edmundo González y ahora eleva la apuesta y emite una orden de detención en su contra. En Washington, D.C., soy José María del Pino. Vuelvo con ustedes al estudio.